Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Sandra Bastidas. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Cristel Gallegos. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Marta San Pedro. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Camilo Tandazo. Buenas noches, profesor presente. Muchas gracias. Sara Tene. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Y Tania Vega. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. La semana anterior pues revisamos ya la parte de amortizaciones, ¿sí? Parte de, sí, depreciación, amortización, de la parte conceptual. Hicimos ejercicios de las amortizaciones, revisamos pues esos conceptos principales y comenzamos a ver lo que es el flujo de efectivo. Y como estado financiero que forma parte de los estados financieros que son obligatorios para la superintendencia de compañías, ¿sí? Organismo pues que regula a las entidades, pues obviamente las sociedades, compañías limitadas, y pues que bajo normativa pues internacional, pues es una de las entidades que controla y vigila que se cumpla la aplicación de las normas internacionales de información financiera, ¿no? Por lo tanto, pues a partir de esta norma internacional se entiende que los estados financieros a presentar son cuatro, ¿no? El estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y el estado de variación de patrimonio. Estos cuatro estados financiero se lo presenta al finalizarle un periodo determinado, un ciclo contable, corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Por lo tanto, pues dentro de los estudios iniciales, pues tanto en la materia, en las materias contables, en la general, en la contabilidad intermedia, lo que hicimos es estudiar los dos estados financieros principales, que se los conoce, que son el estado de situación financiera y el estado de resultados. Decíamos que el estado de situación financiera, pues era el que marcaba o nos entregaba la posición financiera en que se encuentra la organización, ¿sí? Como estructura, como una radiografía de la empresa, ¿sí? De cómo se encuentra en ese momento. A partir de analizar tres cuentas, tres clases de cuenta en particular, ¿no? La primera cuenta, pues, es del activo, la segunda cuenta es del pasivo, y la tercera cuenta, el patrimonio, cuentas reales, que también se los conoce, ¿no? Estas tres cuentas pues denotan una situación, un estado financiero que está conformado pues por dos instancias principales. La primera instancia pues es las obligaciones que tiene la empresa para con terceros, que es el pasivo, y por otro lado las obligaciones que tiene la empresa para con sus socios accionistas o lo que sus socios accionistas aportaron en la empresa. A eso se lo conoce como patrimonio. Si nosotros sumamos el pasivo más del patrimonio, eso conlleva tener todo lo que la empresa posee, que ya estamos hablando en este caso del activo, ¿cierto? Era el concepto que decíamos por el cual se lo conocía al activo, ¿no? Todo lo que la empresa posee, pues, y todo lo que está financiado por deuda propia y por deuda con terceros, pues a eso se lo conoce como el activo, ¿no? Esto pues nos entrega a nosotros y nos da a conocer la posición financiera, ¿sí? Decimos posición financiera, donde encontramos movimientos de inversiones, encontramos movimientos resultado de las operaciones de la empresa y que son y que marcan pues una composición de ciertos aspectos que afectan a la liquidez, que afectan al crecimiento del patrimonio en el resultado que podamos obtener. Y por otro lado, pues también en el caso del pasivo, pues y del patrimonio, pues hablamos sobre las dos fuentes de financiamiento, ¿no? Obligaciones con terceros, habla de un financiamiento con terceros y pues obviamente el financiamiento que podemos hacer
con los socios accionistas, ¿sí? Para entender que de aquí vamos a recabar cierta información. Y por otro lado, decíamos pues que, y se estudiaba también el estado de resultados, ¿no? Este estado de resultados que marca pues una estructura desde los ingresos, los costos y los gastos de la organización, permitiéndome pues enfrentarlos entre sí, ¿cierto? Si yo enfrento los ingresos menos los costos, obtengo los primeros resultados que se le conoce como la utilidad bruta en ventas, ¿no? Después de esto pues tengo ciertos gastos, ¿sí? Que son operacionales, como el gasto administrativo, como el gasto de venta, que me permite también tener un resultado que en este caso se reconoce como el resultado operacional, ¿sí? Si a este resultado operacional pues se le suman otros ingresos no operacionales, se resta todos los gastos no operacionales, como los gastos financieros y cualquier otro tipo de gastos que no tenga que ver con las actividades del giro del negocio, pues, obtendremos la utilidad antes de impuestos, ¿cierto? En materia, pues, en materia laboral, pues vemos que para esta utilidad pues será la base imponible para la determinación del cálculo del 15% de participación a trabajadores. Si descontamos esta participación, tenemos una base imponible para el cálculo del impuesto a la renta, ¿sí? El impuesto a la renta dentro de aspectos legales tributarios, dice que para el año 2023 marca pues el 25% de impuesto a la renta, hace un cálculo a través de una conciliación tributaria y se determina pues el impuesto a la renta del periodo. Si restamos a esta utilidad, pues vamos a obtener la utilidad neta del ejercicio, ¿cierto? A todo este aspecto, a todo este desarrollo del ingreso, costo y gasto, pues determinar actividades, determinar la misma operación y a lo que se dedica la empresa, que es básicamente abrir sus puertas y desarrollar pues actividades de entrega de bienes y servicios. Eso se lo conoce como una instancia operativa u operacional, ¿cierto? Por lo tanto, pues nosotros dentro de estos dos estados financieros que se los estudia al inicio de las materias contables es básicamente por esta particularidad, ¿sí? Que dentro de estos estados financieros nosotros tenemos toda la fuente de información que se requiere como componente para el desarrollo de los dos siguientes estados financieros, tanto para el estado de flujo de efectivo como para el estado de variación de patrimonio. Ya estaremos viendo más adelante el estado de variación de patrimonio, que nos centraremos justamente, como su nombre lo dice, en el patrimonio de la empresa, ¿cierto? Pero en este caso en particular nos vamos a centrar en el flujo de efectivo, ¿sí? Que asimismo pues tomaremos información de la situación financiera de la situación financiera de la empresa y de la parte operativa. Recordemos que el estado de flujo de efectivo es un estado financiero pues que se desarrolla, ¿sí? Justamente para determinar o denotar las actividades que desarrolla la organización, que está prevista en las operaciones, en el financiamiento y en la inversión, ¿ok? Esperan un momentito, por favor, ¿sí? Voy a dar paso a alguien nada más, un momentito.
Perfecto, muchas gracias, mil disculpas. Entonces, les comentaba que el estado de resultados, pues, generaba esa información operativa y el estado de situación financiera presentaba información tanto de inversiones como de financiamiento, ¿verdad? Por lo tanto, pues, estos estados financieros nuevos, como el estado de flujo de efectivo y el estado de variación de patrimonio, se nutre de la información que van a presentar estos dos estados financieros que ya los hemos estudiado, que los conocemos, que sabemos cómo están, cómo están compuestos, ¿sí? Y que básicamente pues nos permitirán pues desarrollar una buena causa un análisis pues a nivel de las dos situaciones, ¿no? Sobre el manejo de las tres actividades, operativa, financiamiento y de inversión para la construcción del estado de flujo de efectivo y sobre todo pues en el caso del estado de variación de patrimonio, pues la composición y las variaciones que ha tenido el patrimonio durante un periodo en particular, ¿sí? Habíamos revisado ya de las primeras diapositivas, habíamos visto ya los conceptos iniciales del estado de flujo de efectivo, cómo estaba compuesto, qué significaba, pues que entremos en un análisis de lo que es la inversión, el financiamiento y la parte operativa, operacional de la organización, ¿sí? Que es fuente principal de este análisis, ¿no? Habíamos visto pues que el estado de flujo de efectivo se lo puede desarrollar bajo dos métodos. El primer método pues que se lo conoce como método directo y el segundo método pues que es un método indirecto, ¿no? Asimismo pues existe una metodología para desarrollar que estaba dado pues ciertos puntos en particular pues en los cuales hablaban que pues para esto se requieren los estados financieros previos, ¿sí? Sobre todo el estado de situación financiera, tanto en su inicio como estado de situación financiera inicial y un estado de situación financiera final, justamente para corroborar y determinar los datos de los equivalentes del efectivo, ¿no? Asimismo, pues nos pide hacer comparaciones con ejercicios bases, ¿sí? Para ver las fluctuaciones, la determinación de los aumentos y de disminuciones que hacíamos referencia dentro del estado de flujo de efectivo y decíamos que acá se analizaba se analizaban pues las fuentes y los usos del dinero, ¿no? Las aplicaciones y los orígenes del dinero, dependía pues, de los autores, pues normalmente pues hablan de fuentes y usos, otros hablan de orígenes y aplicaciones del dinero, ¿no? Entonces la determinación tanto del aumento y la disminución del dinero, pues es menester dentro de esta metodología poder desarrollarlo, ¿no? Clasificar los aumentos y disminuciones como orígenes y aplicaciones, ¿sí? Clasificar esos aumentos en inversiones, en financiamiento o en operación, ¿no? Elaborar estados de flujo de efectivo clasificando las partidas de operación, financiamiento e inversión, pues justamente esa categoría, esa clasificación nos permite desarrollar en función de los aumentos y disminuciones, ¿no? Como orígenes y aplicaciones. Por otro lado, pues veíamos también que dentro de la metodología, ¿sí? Se necesitaba que las partidas de financiamiento, que son todas aquellas cuentas donde se obtienen y se aplican recursos de terceras personas, ¿sí? En el caso, pues, de los propietarios de la entidad también, y para sufragar las actividades que me permiten generar actividades tanto de operación como de inversiones. Y las partidas de inversión, pues son todas aquellas cuentas donde se obtiene, pues se aplican recursos por la compra o venta de activos de larga duración. Entendemos como inversión que pueden existir dos tipos de inversiones. Sí, habíamos visto pues las inversiones financieras, que son pues, inversiones que yo puedo generar entrega de recursos para que estos recursos puedan generar rendimientos en instituciones financieras o directamente ya en el mercado bursátil. ¿Sí? A manera de un desarrollo de inversión financiera. Y por otro lado, pues tenemos las inversiones de capital, que corresponde a la compra, ¿sí? De propiedad, planta y equipo y que se puede invertir, ¿sí? Para uso o para el mejoramiento de la capacidad de desarrollo de los bienes o de los servicios dentro de la organización, ¿no? Y asimismo, pues a esto se le conoce como inversiones, ¿no? De capital. Y esta metodología pues nos lleva a nosotros a desarrollar y a ejecutar pues ciertas acciones para determinar, ¿sí? El estado de flujo de efectivo, ¿sí? Partiendo desde las dos metodologías. Del día de hoy vamos a ver unos ejemplos de los métodos, ¿sí? Cómo están elaborados estos métodos a partir de su estructura, cómo se los desarrolla cada uno de ellos, ¿no? Tanto el método directo como el método
indirecta, ¿ok? Si nosotros vamos al método directo, pues encontramos que dentro del método directo tenemos una clasificación de las cuentas de movimiento cuentas de movimiento de las diferentes actividades, ¿sí? Del equivalente del dinero, ¿sí? Que se necesita para desarrollar el flujo de efectivo, el flujo de caja libre que se lo conoce, ¿sí? El flujo de efectivo desarrollado. Por lo tanto, pues en este caso encontramos que para elaborar el método directo, pues tenemos o partimos desde la determinación de los flujos de efectivo provenientes de las tres actividades, ¿no? La primera, de la actividad operativa, ¿sí? Habla pues de los movimientos del efectivo recibidos por venta de los clientes, ¿sí? Los dividendos recibidos, ingresos de efectivo por actividades operativas, el desarrollo de efectivo de pago a proveedores, ¿sí? Todo esto en el ambiente operativo, pago a empleados, pago de intereses, impuestos, ¿sí? Egreso de efectivo por todas las actividades operativas, ¿no? Vamos a hacer una gran clasificación, tanto ingresos como los egresos, ¿no? Hace un poco de referencia dentro de los ingresos, pues el efecto de los ingresos operacionales. ¿Cuáles eran esos ingresos operacionales? Todo lo que tiene que ver con el objeto social de la empresa. La empresa se dedica al transporte, todo lo que se facture por la transportación de carga o de personas, pues será un ingreso directo. El tema de los dividendos recibidos por el efecto de las inversiones, ¿no? Si hago una inversión, la empresa pues hizo inversiones y generó dividendos, compró acciones en otra empresa y esa empresa le paga dividendos a esta empresa, ¿no? Entonces son ingresos no operacionales que son fuentes operativas, ¿no? Asimismo habla pues de todos los egresos del efectivo por actividades operativas, hace relación pues justamente al efecto de pago de esfuerzo de dinero, ¿sí? Gestión de esfuerzo de dinero para generar actividades, ¿sí? Para generar los bienes y servicios y también para generar las actividades de la empresa. Entonces ahí serán todos los pagos que realizan, ¿sí? A los proveedores para la determinación de costos, a los proveedores para determinaciones de gastos, ¿no? Todos los movimientos o aplicaciones, en este caso son los usos o las aplicaciones de dinero en la parte operativa, ¿no? ¿Sí? Y eso nos da pues un ingreso efectivo en actividades operacionales. Si nosotros enfrentamos los ingresos de actividades operacionales menos los egresos de actividades operacionales, pues vamos a tener un flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas, ¿no? Sí, básicamente para empezar con la primera faceta del ámbito operacional. Identificación, ¿sí? Identificación de los movimientos de ingreso, ¿sí? De ingresos efectivamente recibidos, ¿no? ¿Sí? Ingresos efectivamente recibidos, así se los maneja, ¿no? Y los egresos, pues también serán los egresos efectivamente pagados, ¿no? Sí, yo puedo tener un efecto por cobrar y un efecto por pagar, que posiblemente eso no va a formar parte de un estado de flujo de efectivo. Digo posiblemente porque si no hay una proyección, básicamente aquí estará solo el efecto de recurso de ese instante, ¿no? Por otro lado, pues tenemos los flujos de efectivo provenientes de las actividades de inversión. De igual forma, la metodología dice que necesitamos identificar en qué se ha invertido, generando pues uso en inversiones y también las fuentes de las inversiones que podemos tener en cada una de ellas, ¿no? Si yo genero una inversión, si voy a desarrollar una inversión, estoy usando el dinero. Si estoy eliminando o cancelando una inversión, ¿sí? O sea, me devuelven esos recursos, por lo tanto yo tendré una fuente de dinero, ¿no? Por lo tanto, pues asimismo dentro de los flujos de efectivos provenientes de la actividad de inversión, tenemos que determinar, ¿sí? Estas fuentes y uso del dinero o estos orígenes y aplicación del dinero, ¿no? Por lo tanto, dice que si yo tengo inversiones, actividades de inversión, pues puedo determinar a través de la venta de propiedad, planta de equipo, ¿sí? Que sería un uso una fuente de dinero. Y si yo tengo una compra de propiedad, planta de equipo, tengo un uso del dinero, ¿sí? Si yo invierto en el mercado bursátil o en una entidad financiera, invierto, es un uso del dinero, ¿sí? Y si yo
cancelo esas inversiones y me devuelven los recursos, es un uso del dinero, ¿no? A eso se le conoce, pues, los efectos provenientes de las actividades de inversión. Si yo tengo claramente identificado, pues, estos movimientos, puedo llegar a determinar entre lo positivo y lo negativo, ¿sí? Determinar un flujo neto de efectivo proveniente de las actividades de inversión. En este caso en particular, este ejemplo dice que no hemos tenido ninguna venta de propiedad, planta y equipo, pero sí hemos comprado. Por lo tanto, el efecto del flujo será negativo, ¿cierto? Sí, tendremos un efecto de flujo negativo, ha salido el dinero. Dentro del flujo de efectivo proveniente de las actividades de financiamiento, pues de igual forma hay que identificar, ¿sí?, cómo se desarrolla estas fuentes y uso del dinero, ¿no? En el financiamiento, pues el efecto de financiar, de generar el financiamiento, será un uso, una fuente de dinero, ¿sí? Será una fuente de efectivo, y el pago de esos, de ese financiamiento, ¿sí?, la cancelación de las cuentas financiadas, pues básicamente serán un uso del dinero. Por lo tanto, identificamos dentro de esas actividades, pues, ¿qué operaciones hemos desarrollado? Hemos hecho préstamos hacia las instituciones financieras, serán una fuente de dinero. Hemos pagado préstamos que teníamos pendiente, será un uso de dinero. Hemos emitido bonos, ¿sí? En la emisión del bono hace que yo recabe recursos, por lo tanto, será una fuente de dinero. Cuando yo tengo que pagar esos bonos, ¿sí?, eso será un uso del dinero, ¿no? Entonces, bajo este esquema y este ejemplo nos dice que existen, pues, ingresos de emisión de bonos pagaderos, tenemos una fuente de dinero de 50 dólares, ¿no? Por otro lado, pues tenemos ingresos por emisiones de acciones y el pago de los dividendos. El pago de los dividendos es, ¿sí?, un uso del dinero, por lo tanto es negativo. A través de esto, pues nosotros tenemos el flujo neto de efectivo proveniente de las actividades de financiamiento. En este caso, pues el flujo es positivo, ¿no? ¿Sí? He tenido más fuentes de dinero que uso del dinero. Ese instante en particular yo puedo llegar a determinar, ¿sí?, básicamente el incremento o la reducción neta del efectivo, ¿cierto? O la determinación del flujo de caja después de enfrentar las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento, ¿no? Por lo tanto, en este caso en particular, me dice que tengo una reducción, ¿sí?, del efectivo neto, ¿no? ¿Sí? La reducción del efectivo neto. Asimismo, pues para determinar el valor el valor de los, en la parte operacional del dinero efectivamente cobrado, nosotros partimos, ¿sí?, de la generación de las ventas del periodo, ¿sí?, generación de las ventas del periodo, más las cuentas por cobrar del principio al principio del periodo, menos las cuentas por cobrar al final del periodo. ¿Qué nos determina ese instante? El efectivo recibido en venta a los clientes, ¿no es cierto? Entonces hacemos una determinación de lo que hemos vendido, ¿sí?, más lo que se ha recuperado y menos lo que queda por cobrar. Por lo tanto, ¿sí?, eso, pues, generaremos un efectivo en venta de clientes, lo efectivamente cobrado. El mismo efecto necesitamos desarrollarlo para el efectivo, ¿sí?, pagado a proveedores versus la generación de gastos, ¿no? Asimismo, pues dentro de la determinación de los gastos, como decíamos, pues yo puedo llegar a tener, ¿sí?, yo puedo llegar a tener ciertas cuentas por pagar, ¿sí?, que van a quedar al final del periodo, ¿sí?, versus lo que me han facturado los proveedores, ¿no? Y aquí, pues, básicamente lo que se hace es determinar en función de las compras, de los gastos, ¿no? Y tenemos el costo de materiales, dice, pues, el costo de materiales facturados son 530, ¿sí? El pago de renta 35, más los inventarios al final del periodo, ¿sí? Eso me da un costo de bienes disponibles, menos el inventario al principio del periodo, ¿sí? Las compras del periodo, más cuentas por pagar al principio del periodo, menos cuentas por pagar al final del periodo. La determinación de
de los gastos, más gastos de vengados al principio del periodo y menos los gastos de vengados al final del periodo, ¿no? La conjugación de todos los gastos que se hayan desarrollado y que efectivamente se hayan pagado. Eso me da el efectivo pagado a proveedores, ¿no? Por una determinación de lo efectivamente cobrado. Es un trabajo de flujo de efectivo que se requiere analizar justamente para determinar el valor que se paga, ¿sí? La salida neta, la salida efectiva del dinero o el ingreso efectivo del dinero, ¿no? Dos ejemplos, tanto en el efectivo como para los proveedores como para los clientes. Eso determina el método directo, ¿no? Hacemos las tres actividades, enfrentamos las tres actividades identificando fuentes y usos de dinero, ¿no? En lo operativo, en la inversión y en el financiamiento, ¿no? El método indirecto pues tiene una aplicación y una metodología, ¿sí? Sobre todo desde la parte del flujo de efectivo proveniente de las actividades operativas, ¿sí? Principalmente ahí tiene la diferenciación del método indirecto, ¿sí? No parto en hacer el análisis de las fuentes y usos del dinero, sino parto desde la utilidad neta del ejercicio, ¿no? Así hemos comentado justamente para el efectivo, ¿cierto? ¿Sí? En este caso en particular, pues tenemos en el ejemplo que tenemos una utilidad neta del ejercicio de $54, ¿sí? Y en este caso identificamos, ¿sí? ¿Qué es movimiento de dinero y qué no es movimiento de dinero posterior a la utilidad neta del ejercicio, ¿cierto? ¿Qué tenemos dentro de la composición de la utilidad neta del ejercicio? Pues tenemos que adicionar a la utilidad neta la depreciación, ¿sí? Y las amortizaciones, que no son movimientos de dinero, habíamos dicho, que son artificios contables que me permiten reconocer un deterioro, un paso del tiempo, tanto del activo intangible como del activo tangible, ¿cierto? Y por lo tanto, sumamos las depreciaciones. El incremento en las cuentas por pagar, ¿sí? Es todo lo que se genere como cuentas por pagar y que queda al final del periodo, ¿sí? Hay que traerlo acá. El incremento de gastos de los gastos de vengados a partir de las amortizaciones de lo de vengado, ¿sí? Queda pues estas adiciones. Y todo lo que tenemos que sustraer de las utilidades, pues es el incremento de las cuentas por cobrar, esas cuentas por cobrar que quedan pendientes como saldos finales, y el incremento de los inventarios, ¿sí? Que va a formar parte del movimiento del costo. Eso va a hacer que yo tenga un flujo neto del efectivo proveniente de las actividades operacionales. Entonces, el método directo, ¿sí? Analiza fuentes y usos en lo operativo y en el caso del método indirecto, pues parte de la utilidad neta del ejercicio, ¿cierto? ¿Sí? Por eso se le conoce como método indirecto, ¿no? Y pues el resto, tanto las actividades de inversión como las de financiamiento, pues marca la misma pauta que el método directo, ¿no? Sí, determinamos fuentes y usos para las actividades de inversión y determinamos fuentes y usos para las actividades de financiamiento, ¿sí? De ingresos por emisión, de los ingresos, de las actividades de financiamiento, no tanto los ingresos como los egresos de dinero por el efecto del financiamiento, ¿no? A eso pues nos va a dar pues si enfrentamos las actividades operativas de inversión y financiamiento, pues lo que vamos a encontrar básicamente pues es el incremento o reducción de todo el efectivo. En este caso en particular, pues digamos a determinar los mismos menos $25,000, ¿no? ¿Qué significa estos menos 25,000? Pues 25,000 significa pues que existe una necesidad de seguirnos financiando, ¿no? O que nos hemos financiado a través de, posiblemente pues con las instituciones financieras, a través de sobregiros, ¿no? Entonces nos permite identificar movimientos reales de dinero y lo que es más importante dentro del flujo de efectivo, determinar el flujo del dinero, ¿no? Es el dinero neto que tiene la organización. En este ejemplo en particular, pues nos dice que estamos con un déficit de dinero, ¿sí? De $25, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues existe la necesidad de financiarnos, ¿sí? Para poder corregir ese efecto negativo. Normalmente eso pasa dentro de las organizaciones
Y el flujo de efectivo pues permite identificar pues justamente esas necesidades, ¿no? Esas necesidades, esas falencias, ese uso, el uso o las fuentes del dinero, ¿no? De esta manera pues los dos métodos identificados, los dos métodos identificados para el estado de flujo de efectivo, pues método directo, ¿sí? Método que acoge las tres actividades operativas de inversión y financiamiento y que en las tres desarrolla las fuentes, la determinación de fuentes y usos del dinero, las aplicaciones y orígenes del dinero. El método indirecto en la parte operativa parte de la utilidad neta del estado de resultados y a partir de aquello comienza a determinar qué no es un movimiento real del efectivo. ¿Estamos? ¿Sí? Básicamente para el desarrollo del estado de flujo de efectivo, ¿no? Con eso, pues, vamos a determinar, pues, estos dos ejemplos que son, pues, particulares dentro de esta clase, ¿no? Estado de fuente de flujo de efectivo, ¿sí? Tanto el método directo como método indirecto, ¿no? Vamos a desarrollar y estamos desarrollando unos ejercicios prácticos, ¿sí? Unos ejercicios prácticos del estado de flujo de efectivo, ¿sí? Bajo estas premisas en particular, ¿no? Tenemos el estado de resultados, ¿sí? Tenemos el estado de resultados para 2 años en particular, ¿sí? Que son, pues, que determinarán el, 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 el que nos determinará, pues, los saldos iniciales y los saldos finales, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos el estado de situación financiera, tanto en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, para determinar pues justamente, ¿sí? Estas cuentas en particular. De igual forma, pues determinaremos bajo este esquema, pues las actividades, ¿sí? Determinaremos las actividades que se requiere analizar dentro del método tanto indirecto como el método directo, ¿no? Entonces, a partir de aquello, pues podemos ir generando, ¿no? El modelo del método directo, ¿sí? Buscaremos generar las ventas, la generación del efectivo recibido por ventas a los clientes, ¿sí? Y también el efectivo pagado a proveedores para determinar nuestro esquema de flujo de efectivo proveniente de estas actividades, ¿no? Tanto en las operativas, en las de inversión y en las de financiamiento. Y asimismo, pues, si vamos a desarrollar el método indirecto, pues tenemos la utilidad neta del ejercicio y tenemos la información para la determinación del flujo de efectivo proveniente de las actividades operativas. ¿Estamos? Perfecto. Vamos a ver, creo que tengo esto en Excel. Déjeme ver si lo tengo cargado en Excel esta parte.
Les voy a cargar el ejercicio en... Les voy a cargar el ejercicio en la plataforma para que lo puedan revisar, ¿ya? Listo, pueden ahí revisar en la plataforma. Está al final en la unidad número 2. Sí, sí, está al final para que no lo busquen tanto. ¿Lo tiene? Está como ejercicio de flujo de efectivo, método directo e indirecto. Ahí pueden descargarse el Excel que está en ese ejercicio, ese link. Entonces aquí van a tener este ejercicio. Sí, vamos a irlo revisando, lo vamos a revisar. Estos días vamos a estar revisándolo ya. Tienen el ejercicio, están los estados financieros, el estado de resultados, el estado de situación financiera. Sí, vamos a hacer algo de análisis también sobre los estados financieros. Y vamos a determinar pues algo de análisis que se requiere para información que se requiere para el estado de flujo de efectivo, ¿no? El estado de situación financiera, igual con sus iniciales, ¿no? Tenemos algo de información, ¿sí? Que nos pide pues justamente la determinación. Y acá tenemos ya el formato que habíamos visto justamente, ¿no? El estado de flujo de efectivo, ¿sí? Y tanto en método directo como en método indirecto, ¿no? ¿Sí? Este ejercicio lo estaremos desarrollando igualito como lo vimos en el ejemplo, ¿sí? Nada más tenemos que ir analizando esta información para desarrollarlo. Así que el día de mañana estaremos desarrollando ese ejercicio. Les pido por favor, tengo una clase siguiente después de esto y se me cruzó el día de hoy con ese tema. Así que les dejé dentro de la plataforma un trabajo que hay que desarrollarlo, que es básicamente realizar una consulta sobre el estado de flujo de efectivo, ¿no? Los conceptos, los tipos de estado de flujo de efectivo, y para el día de mañana desarrollar pues justamente este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio práctico. Vayan revisándolo, vayan familiarizándose con la información que tenemos, ¿sí? Para determinar pues al final el estado de flujo de efectivo que es nuestro cometido, tanto en método directo como método indirecto. El día de mañana estaremos desarrollándolo. ¿Les parece? Profe, una consulta. ¿Este Listo, trabajo profe. de consulta hay que cargarlo hoy día o Sí, por mañana? favor. Está hasta mañana, hasta las 7 de la noche, por favor. Gracias, profe. Sí, por favor, eso que lo carguen hasta el día de mañana. Hay un video también del estado de flujo de efectivo que me gustaría que lo revisen. Eso sí, revisen en el día de hoy, ¿ok?
Y el ejercicio lo estaremos desarrollando el día de mañana. ¿Estamos? Ya, profe. Listo, profe. Chéverísimo. Listo, pues muchachos, entonces nos estamos mirando el día de mañana para continuar con este ejercicio, ¿ya? Ya, profe, gracias. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas Muchas gracias. Hasta luego. Ok, profe. Gracias.